Un acodo consiste en hacer desarrollar raíces a una rama o a una parte de una planta, pero sin separarla, sin cortarla de la planta madre. Uno de los acodos más sencillos y más conocidos que existe es el terrestre, que consiste en enterrar o doblar una rama flexible próxima al suelo y amontonar un poco de tierra encima, guiándola hacia arriba e induciendo la formación de raíces con la humedad y el calor del sustrato. Una vez formado el sistema radicular, se corta por la zona que ha enraizado y voilà, tenemos una planta nueva exactamente en características igual a la planta madre y sin necesidad de injertar. Pero ¿qué pasa, José? Te estarás preguntando si esa planta que queremos acodar no tiene la rama flexible, o bien porque es muy gruesa o porque ya está lignificada, es una planta con una rama adulta y no es flexible, se puede romper al doblar. ¿O qué pasa si la rama que queremos acodar está alta? Está, por ejemplo, a esta altura y no tenemos la posibilidad de llevarla al suelo o de amontonar tierra. Pues en ese caso lo que hacemos es un acodo aéreo y en este vídeo te voy a enseñar a acercar la tierra a la parte más alta de la rama que quieres acodar a través de moldes de clonación, una forma muy sencilla de multiplicar plantas, y compartiré además dos trucos que estoy probando este año contigo que seguro que te gustan y que van a ser de mucha utilidad. Es el plaf, tío. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contaminan el planeta que yo salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto, laderas. El método es muy sencillo. Primero selecciona la rama que quieres acodar. Por ejemplo, yo voy a hacerlo en el chupón de este naranjo que crece con mucho vigor hacia el interior y en un lugar en el que no me interesa que se desarrolle. En vez de cortarla en la época de poda, voy a aprovechar para hacer un acodo, y cuando la corte no tendré la rama que me molesta y a cambio tendré un nuevo árbol de naranjo. El siguiente paso es muy sencillo. Una vez elegida la rama, se descorteza aproximadamente un anillo de 3 o 4 centímetros de ancho. La forma más fácil de conseguirlo es haciendo dos cortes paralelos con un cuchillo o una navaja bien afilada y después con la parte final del filo levantar y extraer la corteza de entre los dos cortes. Hazlo con mucho cuidado porque si lo haces demasiado rápido te puedes cortar. Para envolver el corte se puede utilizar una bolsa de plástico, un tiesto cortado, pero lo más fácil para mí es utilizar moldes de clonación porque se fabrican en diferentes medidas y se adaptan a todo tipo de tamaños de rama. Además vienen preparados para sujetarlos bien con bridas y evitar que el sustrato se escape por el peso y la humedad. Cuando rellenas bien el interior se ve de esta manera, como una bola compacta de tierra alrededor de la rama, por lo que el tallo está siempre en contacto con la humedad de la tierra y aislado de la luz del sol, las condiciones ideales para echar raíces. Para mejorar el enraizamiento de la rama, muchas personas utilizan un polvo de enraizamiento o hormonas en polvo, que mezclan con el sustrato que está en el interior del molde, del tiesto o del plástico que se utiliza para envolver la parte descortezada, o directamente impregnando el anillo descortezado. Este tipo de hormonas sí es cierto que mejoran un poco la inducción de las raíces, pero yo no lo suelo utilizar porque una buena mezcla de turba, de sustrato universal y de fibra de coco con la humedad adecuada es suficiente para que las plantas emitan raíces. La fibra ayuda a retener la humedad y así no hay que preocuparse por regar tanto. Un buen truco es utilizar gel de riego. Hay quien lo aplica tras hacer el acodo, pero a mí me gusta más mezclarlo con el sustrato, ya que el formato gel ayuda a mantener la humedad durante 30 días, aporta nutrientes y no se filtra por el molde, por lo que no hay pérdidas. Después se puede aplicar gel por la parte superior del molde, la boca de la bola del molde de clonación, con cuidado de que no se caiga, o simplemente aportar el riego con cuidado poco a poco, por ejemplo con una jeringa. Un truco que utilizo yo es utilizar el gel de riego mezclado con fibra de coco que todavía no está completamente descompactada, es decir, que no se ha hinchado y ocupado todo su tamaño. De esta manera garantizo que cuando el sustrato se va empapando con el gel de riego, además de mantener la humedad, mejora un poco el contacto con la rama porque aumenta el volumen dentro del molde y no queda ningún hueco entre la parte descortezada y el sustrato.
Si utilizas una bolsa de plástico para envolver el corte o un tiesto, ten en cuenta que debes cubrirlo después con un plástico opaco, muy importante para que por ninguna zona entre la luz del sol. Por lo que para mí es mucho más cómodo utilizar los moldes porque además de poder utilizarse directamente sin modificaciones, se pueden reutilizar año tras año. A lo largo del año hay dos momentos ideales para multiplicar plantas, el inicio de la primavera y el inicio del otoño. Son épocas en las que todavía hay movimiento de savia, pero no hay un excesivo consumo de recursos por parte de la planta. Si acodas en primavera podrás cortar la planta en otoño y si acodas en otoño podrás separar la planta nueva en la siguiente primavera. Si no utilizas gel de riego, al menos una vez a la semana debes comprobar la humedad del sustrato y en parte ese es uno de los motivos por el que a mí me gusta más acodar en otoño, porque gran parte del tiempo la lluvia se encarga de ese trabajo y me ayuda a mantener la humedad sin necesidad de regar. El tiempo de separación del acodo depende y varía del tipo de especie que estés acodando, pero normalmente en un par de meses ya podemos tener raíces suficientes como para cortar y separar la nueva planta. En especies difíciles de acodar se acostumbra a cubrir con una cinta opaca el trozo de rama destinado a emitir raíces. Por ejemplo, puedes utilizar esa cinta aislante que utilizan los electricistas para cubrir los cables. Se cubren durante unos meses o incluso un año entero antes de hacer el anillado, y la ausencia de luz forma un callo parecido a una gran raíz en desarrollo. Esta técnica se conoce como etiolización y aumenta las posibilidades de éxito del enraizamiento porque las ramas etiolizadas suelen emitir raíces con más facilidad. Además, yo este año estoy haciendo un experimento con un fertilizante ecológico que me ha hecho llegar mi amigo Diego de Frutas Grandas Sierra, un ingeniero agrónomo que se las sabe todas y que me comenta que se suele utilizar para mejorar el desarrollo de raíces en las primeras fases de los cultivos. Esta pequeña pastilla tiene efecto bioestimulante y preprobiótico, es decir, que va a mantener el sustrato sano y lo va a nutrir con todo lo que necesita la planta para arrancar en su primera etapa. En la próxima primavera os comentaré y os enseñaré la evolución de más de una docena de acodos que tengo repartidos por toda la finca y en qué parte del jardín tengo pensado plantar los nuevos árboles, porque se avecinan grandes cambios. Es el plaf, tío. Tenía que suceder. Que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. Laderas del naranjo. Pudo suceder que no sea todo artificio. No se hagas con dinero, sí con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio. Me dejó la piel, tirarla sería un desperdicio, bro.